la verdad, antes de empezar, quiero orar, porque la palabra que tengo me golpeó a mí. Entonces, orar para que Dios nos hable. Dios bendito Padre, que estás en los cielos, santificados a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y bondadoso, Señor. Y por tu gracia somos salvos, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdadera, Señor. Gracias, Señor, porque aquí estamos, Señor, por tu gracia. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a seguir adelante, Señor, y que podamos hacer más como tú, siguiendo tus pisadas, Señor, Padre mío, y enfocándonos, Señor, en ser más como tú, Señor. Gracias, Señor, por este día y por este honor, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida y mi vida. Gracias, Señor Padre, porque yo sé que tú eres muy bueno y bondadoso, Señor. En tu nombre, amén. Amén. Estoy un poquito nerviosa. Me van a ver viendo mucho a mi libreta porque yo todo lo que escribo es lo que digo, porque si no, pues a lo mejor se me olvida algo. Entonces, así ha sido hasta con los estudios, y la verdad es de dar lo mejor de uno. Entonces, le doy muchas gracias a Dios. Mi mamá me preguntó, me dijo, Sara, y no tengo un tema, dice, para el mes de enero. Y le digo, pues. Y de volada se me sale, puedes poner, siguiéndole las pisadas de Cristo. Le digo, es el pensar del año, digo, suena bonita. Y luego dice, mi mamá me dice, qué bueno, Sara, vas a predicar, ¿verdad? Y le digo, pues eso no lo sé, ¿no? Me dijo, y faltando 2 semanas para la vigilia, y le dije, no sé, Y ya luego, faltando 1 semana para la vigilia, me dice, Sara, necesito saber. Y le había dicho a mi mamá, no sé, no, o sea, no sabía. Y luego le decía a mi mamá, pues no he agarrado nada. Y ya luego estaba sentada y mi mamá le iba a preguntar a usted, hermano Juan Carlos, la semana pasada se me hace. Pero la palabra que llegó para ahí es un honor. Entonces le dije a mi mamá, sí lo hago, nada más eso dije. Pero es porque llegó la palabra Saraí, es un honor. Entonces es un honor estar aquí arriba, hermanos. Y la verdad le doy muchas gracias a Dios porque Él es muy bueno. Y esto se llama Siguiendo las pisadas de Cristo, y pues unos ejemplos que hay, que todos sabemos, es el amor. Voy a nombrar un montón, pero la verdad le estaba diciendo a mi mamá, pues me llegaron un montón de ideas, y luego le dije, pero la cosa es que si predico sobre todas esas ideas, pues logramos aquí hasta las 6 de la mañana. Entonces, nada más los voy a listar, y luego tenemos algo que está muy específico, que la verdad a mí me impactó mucho la vida, y es algo que yo personalmente también estoy trabajando en. Como iglesia es algo para crecer. Entonces, algunos ejemplos de lo que Cristo es amor, disciplina, sabiduría, gracia, justicia, oración, intercesión, la palabra de Dios, misericordia, bondad, humildad, santidad. Él predica el corazón puro, un buen testimonio, es el mismo siempre, no tiene máscaras, es celoso por la palabra, tiempo dedicado para Dios a solas, se enfrentaba a demonios y sanara a enfermos, orden, perdonar, descanso, consolador, verdad, vida y camino, cenaba con pecadores, con lo más vil, sin importar lo que decían los demás. Siguiendo a Dios requiere deshacer de nuestro corazón lo que está perturbando para que Dios trabaje en nuestras vidas. Requiere sacar nuestro ego y nuestro orgullo y ponérselo a sus pies. En el Antiguo Testamento, Moisés tuvo un encuentro con Dios en la zarza. Dios le dijo,
que él era el escogido para liberar al pueblo de Israel de Egipto, en el nombre de Jehová. Pero Moisés vio primeramente sus limitaciones y su condición de ser tartamudo, y dijo que él no era suficiente para el trabajo. Dios sabía que Moisés era lo suficiente, pues Dios lo había preparado, pero Dios nos escucha. Dios escuchó a Moisés y le dio a su hermano Aarón para que lo ayudara. Luego vemos en el transcurso de esa historia en que Aarón permitió, después de haber escapado de Egipto, después de que toda la honra y gloria fuera a Dios, permitió que el pueblo de Israel adoraran a un Dios falso. En este pasaje yo me pregunto, ¿y qué hubiera pasado si Moisés solamente hubiera escuchado la voz de Dios y seguido sus indicaciones? ¿Qué hubiera pasado si hubiera puesto su limitación de ser tartamudo para honrar a Dios en vez de dudar el poder de Dios y su decisión divina? A veces en nuestra vida podemos poner miles de excusas, limitaciones y comparaciones a otro, cuando la realidad es que Dios te quiere usar completo y quiere que a Él lo pongas en primer lugar, porque para Él no existen límites en que su gloria, gracia y bondad no se puedan ver y llevar a cabo. Amén. Dios es Dios y nos creó completamente capaz y hábil para predicar de su palabra. Jesús dijo que si nosotros no hablaremos el Evangelio, las piedras hablarán por nosotros. Eso dice en Lucas 19, 37 al 40. Tengo muchos sticky notes. Denme un segundo para decirlo. Tengo mucha Biblia. Vamos a escudriñar mucho la palabra. Pero ténganme paciencia. Okay. En Lucas 19, 37 al 40 dice así. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo: Os digo que si estos callaran en las piedras, clamarán. Es nuestra responsabilidad, hermanos. La compartición de las maravillas de Cristo es requisito de la vida cristiana y es algo que no se calla. Es esencial encontrar a gente que no conoce de la palabra y hablarles, porque la palabra trae vida a una vida que está muerta espiritualmente. No solamente basta tu buen testimonio. He escuchado muchas veces gente decir que no necesitan hablar de la palabra porque su testimonio lo dice todo. Hermano, si Jesús basó su testimonio en la Escritura, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Es esencial que tus labios hablen a los inconversos del amor de Dios, porque la palabra de Dios es para todos. La palabra toma cargo en tocar el corazón más duro y alejado del Señor. Por mucha de mi vida tenía miedo de hablar de la palabra de Dios a personas que conocía de mi edad, porque no quería ser diferente, más quería ser aceptada en esta sociedad. Reconocí que Dios dice que sí, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Gloria a Dios. Me creía no hábil de aplicar la palabra porque tenía miedo de equivocar las palabras. Estamos leyendo este libro, los jóvenes, y hay un pasaje que me gustó mucho de ese libro que dice: tengo todas estas limitaciones, entonces verdaderamente no me quedarás en el ministerio. Pero si tú puedes tomar esas limitaciones y hacer algo de ellos, te serviré por el resto de mi vida. En las manos de Dios, quien no conoce limitaciones, mis debilidades se convierten en fuerzas. Hermano, ahora sí les voy a compartir lo
lo que el Espíritu Santo ha puesto para mí compartir. Eso ni siquiera fue lo que iba a predicar, nada más era la apertura. Primeramente quiero decir que es un tema que reconozco que yo estoy también creciendo y que el Espíritu Santo está tratando en mi vida. La palabra es para todos y Dios me los bendiga. La palabra que estoy hablando es la disciplina. La disciplina o la obediencia es parte esencial de la vida cristiana. La disciplina para las cosas de Dios nos ayuda a crecer, a reprender y nos instruye a ser más fuerte cuando estamos bajo tentación. La disciplina es un requisito de cada miembro de la iglesia. La disciplina es un acto de amor y respeto hacia el Padre que nos prepara para la vida y la batalla. La disciplina requiere que ignores a tu carne y crezcas, perseveres y madures. En Hebreos 12, 1 al 11 dice así: por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, la cual de todos han sido participantes, entonces sois bastardos, sino hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina del Señor nos ayuda a tener la corrección en nuestra vida espiritual. Es esencial pedirle a Dios que nos revele en qué áreas tenemos que madurar para crecer. La disciplina o corrección del Señor es revelada por la palabra y cuando estás metido en una vida de obediencia hacia Dios. Hermano, la palabra del Señor es muy directa y cuando uno lo lee, el Espíritu revela exactamente qué tenemos que cambiar en nuestras vidas. Algo que reconocí cuando estaba estudiando la palabra de Dios y meditando en la palabra disciplina es que la palabra disciplina significa dos cosas, ¿verdad? Es un sinónimo a la palabra corrección, pero aparte de eso, también es la capacidad para poner en práctica una serie de principios en nuestra vida cristiana. La Biblia dice que ocupamos las dos cosas. La verdad es que la disciplina o la capacidad para poner en práctica la participación de la obediencia que la Biblia nos da ayuda a estar maduros para recibir la disciplina o la corrección del Espíritu Santo para nuestra vida. Amén. Ok, aquí tenemos ahora unos puntos para ser participantes en la disciplina, ¿verdad? Requiere la oración, la intercesión, el ayuno y la palabra de Dios. En
la Biblia hay varios personajes que demuestran una vida dedicada a la oración y ayuno y cómo la oración prepara para eventos grandes, ¿verdad? Tienes el ejemplo de Moisés cuando fue al monte para las tablas de la ley. Eso lo puedes encontrar en Deuteronomios 9 al 10, ¿verdad? Esa parte de la lectura. A Esther cuando ayunó por su pueblo antes de entrar con el rey. Eso lo encuentras en Esther 4, 15 al 17. Daniel cuando buscó el rostro de Dios, leyendo las escrituras de Jeremías, que vendría desolaciones y destrucciones al pueblo de Jerusalén. Eso lo puedes encontrar en Daniel 9, 2 al 5. Cuando Nehemías oró por los hijos de Israel, que es una hermosa oración, lo encuentras en el capítulo 1 de Nehemías. Así en la Biblia habla sobre varios intercesores que para estar preparados para una temporada impactante en la vida o para el pueblo, se apartaban, oraban y ayunaban. Estos son algunos hombres y mujeres de Dios que reconocían el poder y la importancia de la vida de la oración. Este mes el tema es titulado Siguiendo las pisadas de Cristo. Esto significa que quiero enfocarme más en el ejemplo que nos dio Jesús. Antes que Jesús comenzara su ministerio, Él se apartó y ayunó 40 días y 40 noches. Esto lo hay en Lucas, Marcos y Mateo, pero voy a leer en la parte de Mateo 4:1, que dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El propósito de tomar tiempo a solas para orar es para estar listos cuando seas tentado por el diablo. La verdad de la vida cristiana es que entre más metido estás con Dios, estás más propenso a ser tentado y atacado por el diablo porque eres amenaza y al diablo le gusta silenciar a las amenazas. En Mateo 4:2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. La oración y el ayuno es disciplinar la carne a someterse. Nuestra carne nos puede quitar las ganas de buscar a Dios. Nuestra carne es débil, pero cuando nos disciplinamos a buscar a Dios, a pesar de lo que está pasando, a pesar de que tienes hambre, sueño, dolor, sufrimiento, alegría, flojera, a buscar a Dios a pesar de tus emociones y sentimientos, a buscar a Dios cuando te sientes enfadado o sin ganas. Cuando buscas a Dios en todo momento, el Espíritu Santo te dará la palabra y te ayudará a crecer en tu vida espiritual. La iglesia de nuestra generación carece de disciplina diaria para la búsqueda de la verdad, que es la palabra de Dios. Y cuando esto pasa, es fácil que el enemigo venga a infiltrarse y voltear las sagradas escrituras. El diablo desde el principio del tiempo, en tiempo de Adán y Eva, ha tratado de imitar a Dios y seducir con promesas de poder, conocimiento, e infiltrarse para desviar lo que es importante. El segundo punto en la vida de disciplina de la iglesia es el estudio de su palabra, que es la Biblia. Cuando venga el tentador, la forma que huye es con la palabra de Dios. ¿Cómo vas a poder dar palabras si no la lees? ¿Saben? Y ya les dije esto, tengo que escribir todo lo que digo y los pasajes de la Biblia no se me graban con mis propias fuerzas. Pero he visto que cuando el Espíritu Santo tiene palabra, llegan las palabras perfectas, que son vida edificante. Todos tenemos la capacidad, hermanos, de ya ser maestros. Nosotros decidimos si entramos en la presencia del Señor para ser constantemente purificados, cambiados para reflejar y hacer más como Cristo. Mateo 4:3 dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo
es muy disfrazado. Él sabía que Jesús tenía el poder para convertir las piedras en pan. Quería tentar a Jesús a que usara su poder para que se diera la carne. Nuestra carne es lo que nos aparta de Dios, porque no la obligamos a que se someta a la palabra de Dios. Jesús se lava la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. La respuesta de Jesús a Satanás fue en Mateo 4:4, que dice: y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. La palabra de Dios es alimento requerido para nuestro crecimiento espiritual. Sin la disciplina de la palabra es fácil justificar tu pecado por ti mismo. Y eso hará que permanezcas estancado en el mismo lugar. La palabra dice en Hebreos 5, 12 al 14, que porque debiendo de ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis la necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que ya han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra de Dios debe de ofender nuestra carne. Y la verdad, le tenemos que pedir perdón al Señor por justificar los pecados de nuestra carne, porque nosotros sin Él no somos nada. Él por gracia nos ha salvado. No seamos sabios en nuestra propia opinión, apartémonos del mal. Leemos eso, ¿verdad? Todo se les suena reconocido, es Proverbios 3, 1 al 8. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apropies en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina en tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Apártate de lo que no te edifica. Hay muchas cosas ahorita en el mundo en que se le hace a uno fácil. La música mundana no te trae beneficio alguna, sino destrucción a tu comunión con Dios. La tele te trae esclavitud de horas que hubieras podido estar leyendo la palabra y edificando. El Espíritu Santo, le digo que con esto me golpeó porque a mí me encanta la tele. Porque yo, como muchos, he batallado con mantener la disciplina de la lectura de la Biblia. Es fácil decir al rato, es fácil darse una siesta, es fácil mejor prender la tele y no tener que pensar un rato. Pero ¿saben por qué es fácil? Porque a la carne no le gusta la Biblia. Así es. Le doy gracias a Dios porque Él nos ha dado un dominio propio, oración, ayuno y la palabra para poder vencer y para ser de bendición. Hermanos, la salvación y nuestro testimonio no es solamente para nosotros. No seamos tan egoístas, sino que nosotros somos representantes de Jesús. Somos la luz. ¿Saben qué responsabilidad es esa?
nosotros nos corresponde ser de ejemplo y bendición para la gente que no conoce de Cristo. ¿Qué beneficio estás haciéndole a alguien que no conoce de Dios y te estás metiendo a lo mismo? No alcanzas almas así, hermano. Porque nosotros no somos esclavos y no somos gobernados por la carne. Más bien estamos sometidos a la palabra y eso es lo que nos hace distintos. El amor de Dios se necesita enseñar a los demás. Tienes boca, habla. Dios necesita enseñar a los demás a través de tu vida. Que no ve que Dios tiene el poder de hacer piedras hablar si no lo hacemos nosotros, hermanos. Es un honor hablar de Dios. Les animo que sigamos creciendo a ser más como Cristo y dejar que el Espíritu Santo nos redarguya, cambie y transforme. La decisión de constantemente aceptar que el Espíritu Santo cambie nuestra carnalidad y seguir el proceso de santificación, porque esa es nuestra decisión. Nosotros podemos decidir estar estancados, podemos decidir no, hasta aquí. No seamos hipócritas y estemos haciendo las mismas actividades que la gente que no han conocido a Dios.